Perdón por iniciar otra vez dándole las buenas tardes. Les decía que en la lectura que les acompañé ayer en la plataforma de mediación virtual, el doctor Domínguez sostiene algunos puntos que son realmente divergentes de lo que yo sostuve en la clase inicial. El doctor Domínguez sostiene, por ejemplo, que el derecho tributario moderno nace con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Otros dirán, bueno, pues nace con la Carta Magna de 1215, cuando se establece el principio de legalidad, cuando se reserva al Parlamento el establecimiento de los impuestos. Y otros dirán, bueno, pues en realidad el derecho tributario moderno nace con la revolución independentista estadounidense, con el motín del té. Recuerdan quizás que ese motín del té, que forma parte importante de la historia independentista estadounidense, tiene que ver con lo que en aquellos años se llamó las 5 actas intolerables, actas en el sentido de ley, una de las cuales era la que establecía el impuesto al té. Y aunque los patriotas bostonianos, dijéramos, tenían que pagarlo, pero no pesaba económicamente sobre ellos, sino sobre la compañía del té, la compañía de comercio, la compañía de Indias inglesa, los patriotas decían, las colonias nos regimos por el derecho constitucional de Inglaterra. Si la Carta Magna 1215 impide al rey, en este caso me parece que era Jorge IV, impide al rey establecer impuestos por sí mismos, no puede establecer por sí mismo el impuesto a las cajas de té. Y en consecuencia, ese impuesto es espurio, es ilegítimo, no lo soportamos. El rey, viendo que perdía las colonias, derogó las 5 actas intolerables, pero mantuvo el impuesto al té, que ya no pesaba sobre los colonos americanos, sino pesaba sobre la compañía de Indias, la compañía de comercio que lo llevaba desde la India hasta alrededor del mundo a todas sus colonias. Para sostener el principio, el rey sí puede, y los independentistas lo que decían, no, esto es una discusión de principios, el rey no puede. Y por eso tiraron las cajas de té al mar. Y esa fue como la mecha inicial de la revolución estadounidense de independencia. Entonces, otros podrían situar el nacimiento del derecho tributario moderno, decíamos algunos en 1215, otros en 1776 con la revolución estadounidense. César la sitúa en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque ya se pone el énfasis en un aspecto distinto. Ya no es la autoridad impone un impuesto, parece una redundancia. Impuesto es algo que es impuesto por la autoridad, sino que se declara que para el cumplimiento de algunas metas comunes, para vivir en sociedad, es necesario establecer algunas cargas. Le cambia el enfoque, ya no es un impuesto, comillas, impuesto por la autoridad, y pone el énfasis en el cumplimiento de las metas comunes, en el cumplimiento de la vida en sociedad. Yo sostengo que ambos pasos son muy importantes, pero todavía no ha nacido el derecho tributario. Me parece a mí, y bueno, no soy el único que lo sostiene, que el derecho tributario moderno puede llamarse sin sonrojo derecho a partir de que las diferencias pueden someterse en pie de igualdad ante una autoridad judicial independiente, objetiva, imparcial. Eso sucede con la teoría del hecho generador, la teoría de la relación jurídica tributaria, en la Ordenanza General Tributaria de 1919.
otro asterisco, nota al pie de página, en el libro de Torrealba, por un error de imprenta, dice la Ordenanza General Tributaria 1914, pero la fecha correcta es de 1919. Es decir, cuando empieza la República de Weimar en Alemania, cuando cesa el imperio alemán, cesa el emperador, y florecen muchas instituciones antes de que vuelvan a caer por la llegada del nacionalsocialismo en los años 30. Adelante, Dariel. Hola, sí, profe, buenas. Con respecto a ese libro de Torrealba que usted menciona, verás de que yo vi que en la biblioteca solo había una copia disponible y era por horas. Entonces creo que no está disponible para fotocopiarlo. Entonces no sé si será posible que usted nos pase aquel contacto que usted dijo que podía vender un par de copias, algo así. Sí, con mucho gusto. Con todo Vale. gusto, claro que sí. Quizás podemos hacer una pausa aprovechando que ya tenemos bastante quórum, 27, puede ser una grabación. Bueno, les decía que César, a quien aprecio mucho, el doctor César Domínguez, tiene algunos criterios diferentes de los que yo sostengo en la clase. Y dijéramos, la lectura no es que se las pasé para confundirlos, al contrario, se las pasé para hacer patente que en esta materia muchas cosas no tienen unanimidad, muchas cosas son muy discutibles. Obviamente ese primer capítulo del libro de César, creo que lo tengo por aquí atrás, en otro momento se los muestro. El primer capítulo del libro de César sostiene distintos asuntos que son súper discutibles y tiene evidentemente pues un enfoque muy propio de la realidad mexicana donde él escribe. Igualmente veremos que hay libros en, pues qué sé yo, argentinos o españoles que describen muy bien la realidad de esos países. Y quizás el ejercicio que quisiera proponerles es, cuando surge una institución, cuando surge algún punto de llegada en esas exposiciones de esos libros, intenten aterrizarlo en nuestra legislación, intenten compararlo con nuestra realidad. Por ejemplo, César menciona que en México no existen mecanismos eficaces para controlar la constitucionalidad. Y quizás podríamos decir, bueno, a diferencia de México, o a la diferencia de los años en que César escribió ese libro, 2017, en Costa Rica, creo yo, sí tenemos una sala constitucional eficaz en ese punto. Por tanto, quizás algunas de las conclusiones a las que llega César no son aplicables o no son 100% aplicables a nuestra realidad. Entonces, primera advertencia, no por eso la lectura es menos valiosa, al contrario, es muy valiosa precisamente porque muestra puntos de contraste con nuestra realidad. ¿Ven la filmina? Señor. Sí, sí se ve. ¿Siguen viéndola? Sí. Bueno. Sí, profe. Yo voy a ir en estas primeras clases un poquito con prisa, lo habrán notado el martes pasado, quizás lo noten hoy, cabalmente, pues porque empezamos una semana tarde, ¿verdad? Como el curso es un curso de inclusión, pues perdimos una semana y además nos toca la Semana Santa, que también está a punto de empezar y nos introduce una interrupción. Hablábamos al final de la clase pasada de la autonomía del derecho financiero y tributario. Insistamos en que hay una autonomía que está residenciada en los fines, está residenciada en los conceptos o instituciones, y que además esos institutos o esas instituciones no son institutos aislados, sino que hay una autonomía estructural. Esto es, los conceptos, los institutos, junto a una metodología propia de interpretación y de aplicación,
se sostienen unos a otros. Hay derechos que solo existen, o derechos y garantías que solo existen en materia financiera y tributaria, pero además que son diferentes, que son distintos, que no son deudores de otras áreas del derecho. Y el conjunto, dijéramos, responde a unos mismos principios. Hay una autonomía de la estructura. No solo hay fines, sino que los institutos se apoyan unos a otros en su concepción, en la forma como alcanzan los fines. Decíamos también que la materia que estamos viendo, actividad financiera, es una realidad que puede ser objeto, que puede ser estudiada desde distintas ciencias. La economía política en particular, que es un nombre que ha dejado de tener vigencia en tiempos recientes, pero que hasta hace muy poquito, hasta anteayer, era una forma muy común de referirse al estudio de la actividad financiera desde el punto de vista de la economía. Hay también efectos de la actividad financiera en sociología, en política, en derecho. Subrayemos que vamos a acometer este estudio desde el derecho, desde la normativa, desde la jurisprudencia, desde la doctrina. En ese voto de la Sala Constitucional se reconoce que la actividad financiera es una actividad de mucha complejidad, que tiene muchos componentes. Pero a nosotros el que nos interesa es el jurídico. De vez en cuando haremos alguna excursión digamos, al campo vecino de otras ciencias, pero pretendemos que científicamente acometamos el estudio de la actividad financiera desde el derecho y con las herramientas que nos proporciona la ciencia jurídica. También decíamos, no es un objeto aislado de estudio. De hecho, hay muchas ciencias que lo estudian. Ya hemos citado varias, pero quizás a poco de hurgar encontraríamos otras. No es un objeto aislado de estudio, es un objeto común de estudio para distintas ciencias. Y lo que caracteriza a la actividad financiera desde el punto de vista del derecho es la conexión entre el ingreso y el gasto público. El ingreso al erario público solo se justifica para un gasto del erario público. El ingreso y el gasto tienen una misma justificación: cumplir el programa constitucional. Y una vez satisfecho ese mínimo común, programa constitucional, satisfacer también el programa político del grupo que esté en el poder. En otras palabras, de la actividad del ente público, en primer lugar, hay que satisfacer lo que dice la Constitución. Pero una vez satisfecho ese mínimo, hay que satisfacer también, o bueno, el grupo en el poder pretende satisfacer también su propio y personal programa político. Ejemplos de lo que quiero decir. El grupo que quiere llegar al poder propone el que en todas las escuelas haya bilingüismo completo, que todos los que terminan la secundaria, por decir algo, puedan hacer un examen de competencia en idioma inglés. Pues eso no está en la Constitución política. Eso es parte de la acción política. Eso es parte de la propuesta que hace un grupo y con esa propuesta pide los votos para llegar al poder. Pues bien, tanto la educación básica, común, gratuita, laica, obligatoria, dice nuestra Constitución política, como ese otro plus conveniente al bien común de que haya bilingüismo completo, son parte
de la actividad financiera, o la actividad financiera es la que sirve para dar cumplimiento a ese doble propósito, primero constitucional y luego político. Otro grupo podría decir, bueno, la verdad es que no queremos hablar inglés, queremos, por decir algo, que todos los habitantes de este país conozcan las lenguas originarias de Costa Rica. Que conozcamos Bribri, Cabécar o las lenguas propias de la región donde se tiene lugar la actividad docente. Bueno, pues si ese grupo propone y gana el poder, tiene que orientar la actividad financiera a conseguir esa finalidad. Y otro grupo podría decir, bueno, es que a mí me interesa que todos los que terminen el colegio tengan una sólida base humanista, que sepan, pues no sé, de filosofía, de la base matemática, de ciencias, de estudio del método científico, una base humanista más sólida que la actual. Y necesito que todo el que termine el último año de colegio haya leído al menos 5 libros de la literatura universal con un cierto grado de profundidad. Bueno, pues todas esas propuestas, que como digo son más discutibles que lo que está en la Constitución, lo que está en la Constitución hay que cumplirlo, excepto que se cambie la Constitución. Las otras propuestas pueden ser extensiones, continuación, mejora, superación o no del programa constitucional. Pero unos y otros tienen que ser cumplidos, tienen que ser financiados a través de la actividad financiera del Estado. Entonces, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las normas, desde el punto de vista del derecho, la actividad financiera tiene una metodología común de estudio. Tiene principios comunes, los principios de justicia financiera. Por ejemplo, no se entendería el que haya un tributo que después de recaudado el producto de ese tributo, los ciudadanos hayan sufrido una disminución importante en su capacidad económica, hayan sufrido una capitidisminución en los derechos constitucionales. Las normas constitucionales son un programa, son programáticas, pero además también establecen límites. Hay algo que no puede ser superado por la actividad financiera del Estado. No solo dicen hacia dónde nos dirigimos, sino también dicen, de esta carretera usted no se puede salir, usted tiene que cumplir estos parámetros mínimos que son necesarios a todos los que viven en sociedad. Ya habíamos mencionado en la clase anterior que se trata de un derecho redistributivo. Esto es que toma una parte de la riqueza de los ciudadanos, de la riqueza del mercado, y la redistribuye. Aspira la justicia financiera a que haya un marco de igualdad superior después de la actividad financiera que antes de la actividad financiera. Si no fuera así, sería inconstitucional la actividad financiera del ente público. Pretende redistribuir la riqueza, pretende redistribuir de tal manera que los que tienen más sean solidarios con los que tienen menos. Y ese derecho redistributivo, en expresión de Rodríguez Bereijo, impone un deber de coherencia entre los impuestos y el gasto público. Tal vez me
me explayo un poquito en qué queremos decir con ese deber de coherencia. Algunas constituciones, por ejemplo la española, dicen de manera taxativa que la actividad financiera tiene que ser progresiva, el sistema tributario tiene que ser progresivo. ¿Qué es progresividad? Progresividad es que conforme aumenta la base, aumenta más que proporcionalmente la cuota tributaria. Volveremos sobre este punto. Retengamos la definición. A un aumento en la base corresponde a un aumento en la cuota tributaria más que proporcional. Si fuera proporcional, no estaríamos hablando de progresividad, sino estaríamos hablando de proporcionalidad. Algunos tributos, por ejemplo el impuesto al valor agregado, son mayormente proporcionales. La misma tarifa, 13%, por tanto, aunque aumente o disminuye la base, en todos los casos es un 13%. La cuota, recuerden que la cuota es base por tarifa igual cuota. La cuota aumenta, pero no progresivamente, sino que aumenta proporcionalmente. La Constitución española y la Constitución alemana lo dicen de manera explícita, pero en general se admite que, aunque no lo diga de manera explícita, todas las constituciones pretenden que haya progresividad en el sistema tributario. En Costa Rica, nuestra sala constitucional ha dicho que la progresividad nace de la combinación de varios artículos, el 18, el 33, el artículo de la propiedad privada, el que establece la libertad de empresa. Ese conjunto de empresas, ninguna de las cuales habla de progresividad, ese conjunto de normas, perdón, establecen un principio de progresividad. ¿Qué quiere decir que haya coherencia? Quiere decir que primero se respete el principio de capacidad económica. No se puede cobrar a alguien más de lo que puede pagar. En segundo lugar, se impone que se grave únicamente la capacidad económica remanente después de haber satisfecho las necesidades básicas, las necesidades que la propia Constitución considera derechos de todos los ciudadanos. Por tanto, la riqueza que yo creo, la riqueza que un ciudadano crea, en el sentido de creación de riqueza, en primer lugar debe destinarse a satisfacer esas necesidades propias. Y solo una vez satisfecho ese mínimo común vital reconocido por la Constitución política, entonces se tiene capacidad económica para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Pero además, los tributos tienen que ser coherentes con el gasto público. La redistribución no puede ser tal que absorba la totalidad de la riqueza y después la vierta en la sociedad en forma de gasto público. Incluso veremos que los alemanes han establecido lo que parece ser un límite bastante universal. El tributo o los tributos o el conjunto de tributos no puede exceder del 50% de la renta. Si lo excede, ya no estamos en una democracia liberal, ya no estamos en un Estado de Derecho, estamos en un Estado que empieza a ser totalitario. Y esto, bueno, que parece extraído de una filosofía política, tiene consecuencias muy concretas. Por ejemplo, si se considera que hay una canasta básica de bienes de consumo que, como su nombre indica, son básicos, esos bienes, para satisfacer un mínimo de dignidad humana, entonces esa canasta básica no puede ser objeto de tributo.
no puede ser objeto de exacción por parte del ente público. En todo caso, puede ser objeto de gasto público. Sin duda que el Estado puede subsidiar. Por ejemplo, si decide el Estado que el transporte público es una necesidad básica de los ciudadanos, no lo dice así la Constitución, pero podría estar en el programa político, podría subsidiar el Estado con los recursos que obtiene de los tributos, podría subsidiar, se me ocurre el tren, se me ocurre los autobuses, se me ocurre los servicios de taxi y, ¿por qué no, los servicios de Uber? Lo que quiero subrayar es que tiene que haber coherencia en ese diseño de la actividad financiera. En todos los tributos, no pueden ser aislados, y en el gasto público. Esa coherencia es necesaria en la actividad financiera para dar cumplimiento tanto al programa constitucional como al programa político de quien llega al poder. Y esto nos lleva a que el presupuesto del ente público, es exquisitamente un lugar de decisión política. Hay que escoger. La actividad financiera, dicen los economistas, ordena recursos que son escasos, que no alcanzan para todo. Por tanto, la escasez de recursos, siempre habrá menos recursos que necesidades. La escasez de recursos impone una decisión, ojalá sabia, de en qué vamos a gastar esos recursos. Y eso es una decisión política. Por eso el presupuesto es aprobado o improbado por la Asamblea Legislativa, porque es una decisión política. Dice este fallo del Tribunal Fiscal Administrativo, ya no hablando de la actividad financiera, sino hablando específicamente de la parte tributaria, que esa materia tiene sus propias reglas y disposiciones legales que la regulan. Y por ello, en doctrina se estima que el derecho tributario goza de una autonomía absoluta con institutos propios que lo regulan y que se apartan de todas las otras ramas del derecho. Coincidiendo en general con el Tribunal Fiscal Administrativo en este fallo del 2005, únicamente me gustaría decir que no me gusta esa palabra absoluta como adjetivo calificativo de la autonomía. Obviamente, pues no es una autonomía absoluta. Es una autonomía relativa. Es una autonomía de que el legislador puede establecer sus propias reglas y sus disposiciones legales, pero hay en general, en todo el ordenamiento jurídico, hay una unidad del derecho por el cual ninguna rama del derecho tiene absoluta autonomía, sino solo autonomías relativas. ¿Qué son recursos financieros? Para empezar a entrar en la lección de hoy. Les recuerdo que las preguntas y las interrupciones y los comentarios y las discusiones son bienvenidos. Cuando quieran intervenir, intervengan. Como estoy proyectando, no alcanzo a ver si alguien me levanta la mano. Entonces, autorizado completamente encender el micrófono e interrumpir en el momento en que lo consideren correcto. ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, Sí. usted dijo algo sobre el 50% del gasto de renta, era un estado que empieza a ser totalitario. Es que no lo agarré muy bien la idea. Sí, la idea es la siguiente. Un Estado que respeta la propiedad privada, un Estado que respeta el Estado de Derecho, no puede detraer más riqueza que el 50% de esa riqueza. Si excede el 50%, dicen los alemanes, pero obviamente ha pasado a ser parte del acervo universal de justicia,
está convirtiéndose en confiscatoria. Está convirtiéndose en una violación al principio de capacidad económica. Hay países, Cuba por ejemplo, en los que no se admite la propiedad privada, o que muy tímidamente se han abierto en años recientes, no en los últimos 60 años, sino en los últimos 10 o 15 años de esa historia, a que haya pequeñas concesiones de propiedad privada. Aquí estamos hablando desde la orilla opuesta, es decir, estamos diciendo en general se admite la propiedad privada, se admite que los recursos pueden ser propios, pero también se admite que esa propiedad privada tiene una finalidad social. Y esa finalidad social en derecho financiero y tributario implica el que tienen que cumplir con las finalidades del programa constitucional. No hay ninguna riqueza que esté exenta de ese programa constitucional. Pero cuando esa intensidad de la tributación es tal que excede el 50% de esa riqueza, ya no estamos hablando de un Estado occidental de derecho, ya no estamos hablando de un Estado de derecho en el sentido de la civilización occidental, sino que estamos hablando de un Estado distinto, un Estado que no admite la propiedad privada. No sé si te satisfizo mi respuesta. Sí, ya, súper claro. Gracias. A ti, Saúl. Los recursos financieros, es decir, todo aquello que entra en el lado del haber en el presupuesto público, pueden ser de naturaleza muy variada. Pueden ser de derecho público, por ejemplo, los tributos, los impuestos, las tasas, las contribuciones son tributos, son de derecho público. Puede haber otros ingresos llamémosles patrimoniales, pero no de derecho privado, sino patrimoniales de derecho público, por ejemplo, el canon de la zona marítimo terrestre. La zona marítimo terrestre es propiedad inalienable del Estado, y el canon pues es un recurso patrimonial. Pero puede haber también ingresos de derecho privado o ingresos patrimoniales de derecho privado. Por ejemplo, el Estado puede tener un museo, puede tener una casa de alquiler, y los ingresos que obtenga por esa casa de alquiler son de derecho privado, pero son rendimientos del patrimonio estatal. Y hay otros que son de difícil ubicación, dice la doctrina. Dice Giuliani Fonruscio, un profesor de origen italiano, pero radicado en la Argentina, ya falleció hace como unos 20 años. Los recursos financieros son los ingresos que obtiene el Estado preferentemente en dinero. César también utiliza esa expresión, César Domínguez, en la lectura que les pasé, preferentemente en dinero. Pueden ser de otra naturaleza. Yo recuerdo, por ejemplo, el condado de Dade, en la Florida de Estados Unidos, permite pagar tributos con trabajo. En lugar de darle dinero a la autoridad del condado, el equivalente a nuestro municipio, se puede trabajar, por ejemplo, limpiando las calles o arreglando los parques, y esas horas cuentan como pago de los tributos. Otro ejemplo, ya no es así, pero lo fue durante muchos años en Costa Rica. El Código de Minería establecía que de la licencia para extraer productos de minería se iba a pagar en especie
esto es, con el producto de la actividad minera, al municipio un porcentaje de lo extraído. Pero dijéramos que esos casos son tan rebuscados, tan aislados, que en realidad podemos decir que no solo preferentemente, sino muy mayoritariamente, los recursos son en dinero, monetarios, y que los obtiene el Estado para atender los gastos, las erogaciones, determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. Profe, una pregunta. Sí, Daniel. Ahora decíamos que, digamos, la ejecución presupuestaria era como un problema de decisión política. Y ahorita que estábamos viendo esto, los ingresos, en la posibilidad de que los ingresos fueran de derecho privado, suena como que hay muchísimas posibilidades, digamos. O sea, hay un gran margen de curso de acción. ¿Eso cómo se contrapone al principio de legalidad, digamos, en cuanto al margen de decisión para esas cosas? Esos recursos de origen privado, pues en realidad no son tan grandes, ¿verdad? Son, dijéramos, los recursos para ingresar a, actividades o, digamos, si el Estado hace un teatro, lo que cobra por el teatro, lo que origina de un contrato. Pero, como veremos cuando hablemos de las tasas, es que me estoy adelantando un poquito porque hay algunos conceptos que todavía no hemos estudiado. Cuando hablemos de las tasas, veremos que si la propiedad es en exclusiva estatal, y con eso queremos decir, es una propiedad en régimen de monopolio, como durante muchos años lo fue la energía eléctrica o la telefonía, entonces no estamos hablando de un ingreso privado, estamos hablando de un ingreso público. Estamos hablando de un ingreso en régimen de monopolio, necesariamente ahí no hay intervención de la voluntad privada. Lo que quería señalar al decir que hay bienes de origen privado que son, o sea, bienes estatales, supongamos que un local público, digamos el del Teatro Nacional, le alquila una parte del teatro a una cafetería, a alguien que preste ese servicio, y se lo alquila en régimen de derecho privado. No solo alquila en régimen de derecho público. Ese alquiler es un contrato privado, pero no es tan grande el campo de los ingresos privados que entran al presupuesto. Una donación, dijéramos a alguien que le dona al Estado parte de su riqueza para algún propósito altruista, esa también es una donación privada. Más que decir que eso es una parte importante del presupuesto que no la ves, más bien es excepcional, lo que quiero decir es que conceptualmente la mayoría de los ingresos son públicos, pero puede haber ingresos privados. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Otros ingresos otros intentos de clasificación, perdón. Clasificar los recursos de la actividad pública en originarios o inmediatos, que son aquellos que provienen del patrimonio del Estado, o derivados o mediatos que derivan de la economía privada. En el primer campo, los originarios vendrían a ser, por ejemplo, los de la zona marítimo terrestre o los ingresos a los parques nacionales, mientras que los derivados serían, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que grava una actividad privada. Y la crítica que suele hacerse a esta distinción es que hay algunos ingresos que no o recursos que no están dentro de ese intento de clasificación. Por ejemplo, ese que decíamos de el patrimonio estatal, el Teatro Nacional, que alquila un local a la cafetería del teatro. Es un arrendamiento de derecho privado.
otro intento de clasificación en recursos ordinarios y extraordinarios. Quizás esto tiene su origen en la teoría del presupuesto. El presupuesto tiene recursos ordinarios aquellos que están previstos en el presupuesto, el rendimiento de los impuestos que ya están establecidos, pero extraordinarios cuando, por ejemplo, viene una pandemia y hay que dedicar recursos extraordinarios y se toman recursos de otras fuentes, por ejemplo, un empréstito, por ejemplo, donaciones internacionales, o por ejemplo, se expropia, qué sé yo, un hospital privado se expropia porque se necesita para atender la pandemia, etc. Este intento de clasificación, dijéramos que es histórico en el sentido de que cuando se empezó a estudiar el presupuesto en el siglo XIX, tanto los gastos como los recursos se calificaban como ordinarios y extraordinarios. Pero algunos recursos que en esa teoría del siglo XIX eran extraordinarios, concretamente los empréstitos. Empréstitos es un préstamo forzoso. Cuando Juan Rafael Mora fue a la guerra contra los filibusteros, impuso un préstamo. No era un préstamo de derecho privado, era un préstamo obligatorio de derecho público sobre algunos de los capitales que había en ese momento. Ese empréstito, de alguna manera, ha llegado a ser bastante habitual en las finanzas públicas modernas. Obviamente, atenuado su carácter de decisión puramente pública, pero sin duda nuestro presupuesto ya no se financia solo de los ingresos ordinarios, sino recursos que antes eran muy extraordinarios, ahora han llegado a ser habituales. Otro autor italiano, Gustavo Ingrosso, intentaba clasificar los recursos según el título jurídico por el que eran adquiridos por el ente público. Decía Ingrosso, hay recursos de derecho privado, recursos patrimoniales de derecho privado. Por ejemplo, alguien le paga al Estado, ya pusimos el ejemplo de la cafetería, pero pongamos otros ejemplos. Alguien le paga al Estado con una dación en pago una deuda tributaria. Le entrego un edificio al Estado para cumplir alguna obligación. Y el Estado decide dar ese bien en alquiler. Pues ese contrato de alquiler, aunque una de las partes sea pública, está regida por el derecho privado. Son ingresos o recursos de derecho privado, no son de derecho público porque haya un ente público que sea el titular de la propiedad. Decía pues Ingrosso, hay recursos de derecho privado e ingresos de derecho público, entre los que establecía los tributos, impuestos, tasas, precios públicos, decía Ingrosso. Quizás en la legislación costarricense, en lugar de precios públicos, diríamos contribuciones. Decía también, son de derecho público los empréstitos públicos, cuando el Estado emite bonos para financiarse, eso es un ingreso. Y otros ingresos que Ingrosso calificaba como varios, por ejemplo, los provenientes de multas, o por ejemplo, los intereses que se cobran por un tributo pagado extemporáneamente. Otra definición, otro intento de clasificación, en este caso de Giuliani von Rusch. Son recursos del Estado, los provenientes de bienes y actividades del Estado. Ahí están los recursos que vienen de bienes de derecho público. También los remanentes de las empresas y de los servicios públicos. Por ejemplo, el servicio de tren es un servicio público de propiedad estatal, por tanto, lo que se cobra por la prestación de ese servicio es proveniente de bienes y actividades del Estado. El Estado tiene bancos, el Estado tiene un instituto de electricidad. El remanente de esas empresas es de recursos del Estado. Y por otra parte,
hay ingresos que no provienen de la propiedad y de las actividades del Estado, sino que provienen de los poderes inherentes a la soberanía, o poder de imperio. ¿Qué es poder de imperio? El poder de imponerse. Ahí están los tributos, según Giuliani von Rusch, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Mientras que Ingrosso decía impuestos, tasas y precios públicos, Giuliani dice impuestos, tasas y contribuciones especiales. Giuliani von Rusch fue el autor del modelo de código tributario para América Latina de los años 60, del año 67 me parece, que Costa Rica adoptó como su código tributario. Y por tanto, esa clasificación en los primeros artículos del Código Tributario está recogida: impuestos, tasas y contribuciones especiales. También provienen del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía las sanciones fiscales, las multas, los intereses por el pago tardío, otros recargos que podría haber, por ejemplo, el recargo por mora. Y finalmente, el crédito público y moneda. El crédito público, los bonos de deuda interna o externa que emite el país. Eso es el crédito público. Ya no estamos hablando tanto, como decía Ingrosso, de empréstitos. Estamos hablando de deuda pública o crédito público. Giuliani hablaba también de moneda, en el sentido de que si yo tengo la posibilidad de emitir moneda, también puedo con esa emisión financiar la actividad del Estado. Esto último, financiarse con emisión de moneda, está muy mal visto después de los fenómenos gravísimos de inflación que sufrió muchos países, pero América Latina en particular, por la emisión inorgánica de moneda. De tal manera que esta clasificación de Giuliani von Rusch en lo que a moneda se refiere ya no es universalmente aceptada. Digamos que es importante para nosotros porque esa clasificación es la que está detrás de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Está expresamente recogida en nuestro código. Adelante. Sí, ¿y cuál de todas las clasificaciones que usted dice cree que es la más correcta? Yo diría que la de Giuliani. Por lo menos es la que está recogida en nuestra legislación. Y además, dijéramos, Giuliani expone todas las anteriores. El cuadrito que habla de Ingrosso está tomado del libro de Giuliani von Rusch. Se pretende superar las anteriores, y las críticas que se hacían a las anteriores las tomé yo del libro de Giuliani von Rusch. Diría pues que por lo menos la más cercana a nuestra realidad y la que quizás explica mejor la actividad financiera moderna del Estado es la de Giuliani von Rusch, aún con esa crítica que todavía puede hacérsele en lo que a moneda se refiere. Sofía era la que preguntaba, ¿verdad? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos en este punto y regresamos con el tributo.